¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas ya a esta la segunda clase de educación vial o seguridad vial. Gracias a quienes ya se comienzan a conectar a través de esta conexión en línea por YouTube. Hoy vamos a hacer esta transmisión en vivo, esperando que todos estemos bien, se puedan conectar. De igual manera, como lo mencionábamos el día de ayer, estas clases están quedando grabadas justamente en la plataforma del Sindicato de Choferes, en el módulo de seguridad vial, para que ustedes de pronto puedan revisarlo de manera, después, cuando tenga tiempo. Y ayer lo mencionábamos, entendemos la situación de que muchos de ustedes están trabajando, de que aprovechan este espacio, o un breve espacio para poder escuchar la clase. De igual manera, hagamos el esfuerzo. Si no se puede en estos momentos, es decir, ahora aquí en línea, podemos hacerlo después, ver la clase y escucharla. De igual manera, les pido a aquellos jóvenes que no se han suscrito a mi canal de YouTube, se suscriban, den un like al video, a esta transmisión. Pueden dejar aquí abajito en los comentarios su nombre, su apellido o alguna inquietud que ustedes tengan. Bueno, ya hoy, domingo 7 de junio. Eh, Ayer justamente hablábamos del inicio de este módulo, mencionábamos todo lo referente a las actividades que se van a realizar. Quiero repetir que hay una actividad que hay que tenerla muy en cuenta, que se debe de cumplir, que es el tema del proyecto de vinculación. Ayer señalábamos justamente de que este proyecto está dividido en dos partes. La primera parte que es la vinculación con la institución educativa y la segunda parte que es la vinculación con la ciudadanía. Entonces, la vinculación con la institución educativa, nosotros hemos coincidido con una entidad, una unidad educativa de acá de la localidad, que es la unidad educativa Daniel Comboni, de Fe y Alegría, la cual nos permite ir allá a exponer, hacer la socialización de las señales de tránsito y hacer toda una capacitación con los niños, pero también a la vez nosotros, de una u otra forma, le dotamos a ellos de algunos implementos. Entonces, esta vez nos han hecho una solicitud de que donemos una especie, bueno, los ventiladores. Entonces, para esto necesitamos autogestionarlo. Y es ahí que desde las directrices de la institución se ha propuesto fijar un valor de $10 por estudiante para reunir y comprar los ventiladores que de una u otra forma también la institución la va a necesitar. En este caso, la unidad educativa Fe y Alegría Daniel Comboni. Y la otra parte, que es el tema de dar una capacitación a los estudiantes que, bueno, estudian en esa localidad y obviamente van a estar en beneficio en cuanto a conocer sobre las señales de tránsito, ¿no? Entonces, en esa parte, en esas dos partes está dividido el proyecto de vinculación. Uno que es el aporte de $10, lo van a hacer a través de la compañera Sandra Muñoz. Cuando ustedes se inscribieron en la escuela de conductores profesionales, ella le estaba atendiendo, entonces ella va a estar a cargo también de este proceso. De igual manera se pueden acercar en horarios de oficina, ella va a estar recibiendo el recurso, pueden hacerlo de manera en efectivo o podemos coordinar, ya en estos días me van a pasar el número de cuenta para que puedan coordinar con ella también las transferencias. Entonces, eso, estimados estudiantes, recordarles nomás, porque ayer ya dimos más detalles de esto. De pronto, hoy tenemos ya estudiantes que no estuvieron ayer. De igual manera, les invito a que vean la clase de ayer que se dio. Incluso ya ayer mismo la compartimos el enlace por medio del WhatsApp, del grupo de WhatsApp, se compartió el enlace de la clase, ¿sí? Así que explicaba esta parte, ¿no? Bueno, vamos a continuar con lo que tenemos programado para el día de hoy. También quiero recordarles ahora que está habilitada la asistencia desde las 8 de la mañana. Va a estar habilitado hasta las 10 de la mañana. Recuerden, ayer también justamente también explicábamos este detalle sobre la ponderación que tenemos en cuanto a el registro de asistencia. Es decir, haber estado siempre registrando la asistencia o asistiendo a las clases tiene una ponderación de nota. Entonces,
atención con aquello para que no tengamos inconveniente. Hemos propuesto 2 horas de lapso para que ustedes registren asistencia con el objetivo de que todo lo hagan, ¿no? Bueno, creo que esas son las indicaciones que justamente ayer mencionábamos, hoy también recordamos para que no nos olvidemos y estemos pendientes. Ah, me están preguntando, sí, ¿hasta cuándo la fecha máxima del valor de los $10? Hasta el día 19 de junio. Eh, es decir, porque, bueno, ya vamos a coordinar a ver si nos da un poco más de tiempo. Bueno, pero lo propuesto era hasta el 19 de junio para que podamos cumplir con este valor. Y el tema del día que vamos a socializar o a capacitarnos, ya solo anunciaremos la próxima semana. De igual manera, en esta semana que viene, ya mañana lunes, ya la compañera vamos a coordinar con el tema del día exclusivo que vamos a ir, porque vamos a conformar equipos de trabajo para la exposición. Sí, listo. Entonces, vamos a compartir en estos momentos. Vamos a compartir en estos momentos lo que tengo preparado para el día de hoy, la clase de educación vial, lo que tenemos. Gracias. Ya, bueno. Listo. Vamos a recordar algo del día de ayer que trabajamos, justamente fueron sobre la definición de educación vial, por qué era importante la educación vial. También habíamos hablado ya de los elementos que compone el tránsito. Habíamos hablado del elemento humano, del elemento material y también del elemento legal y económico. Y comenzamos a hablar sobre el elemento humano. Y dentro del elemento humano habíamos mencionado justamente sobre el agente civil de tránsito, el peatón, el conductor y el pasajero. ¿Sí? Eso lo abordamos el día de ayer. Entonces hoy vamos a abordar sobre el elemento material de tránsito. El elemento material de tránsito se subdivide en tres, que son las vías, las señales de tránsito y los vehículos, ¿no? Entonces, eh, vamos a comenzar con cada una, con esto, ¿no? Vamos a comenzar con la primera, que son las vías terrestres. Y bueno, como definición como tal, está planteado que son aquellas infraestructuras que se diseñan para el transporte y bueno, estas estructuras, obviamente, o esta infraestructura, tiene o tienes condiciones, ¿no? Por ejemplo, hay una vía eh, o hay vías, por ejemplo, abiertas solo como una trocha, es decir, solo un espacio limpio o por donde se puede transitar. Esa también es una vía. Pero en los actuales momentos tenemos vías ya de primer orden en cuanto al tema de que mantienen una condición de asfalto, de concreto, y que tiene ya toda una norma técnica en la cual permite que el transporte sea mucho más eficiente y se dé en menos tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes para movilizarnos, qué sé yo, hablemos de un ejemplo claro del Carmen a Santo Domingo, acá que vivimos en el Carmen, que se demorábamos entre 45 a 50 minutos, ¿no? Era una vía bastante angosta, de 2 carriles. En los actuales momentos es la misma vía, es decir, perdón, es el mismo lugar por donde se transita, pero ya está a 4 carriles, tiene concreto, y bueno, hay como unas condiciones un poco mejor en cuanto al tema de que el tiempo de traslado de Santo Domingo al Carmen ya ha disminuido cerca de unos 10 a 15 minutos. Si antes se demoraban 45 a 1 hora, hoy se demora entre 30 a 45 minutos. Entonces hay una disminución en el tiempo de la movilización. Entonces, esto permite cuando hay vías en buen estado. Claro está que también hay del otro lado, es decir, vías que no están en buen estado. Y justamente en el sector rural, en la cual donde se dan estas condiciones, que las vías no están en buen estado. Y ahí hay también una desatención por parte de las autoridades, al menos provinciales y también locales en algunos casos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta este detalle, ¿no? Las vías son muy importantes, son infraestructuras que deben estar bien óptimas para que el transporte sea seguro y se dé también en un tiempo acorde, ¿no? Sumado a aquello que los vehículos no se dañen con frecuencia.
porque una vía en mal estado, con huecos, con algunas situaciones que no son tan seguras, obviamente los vehículos se van a comenzar a dañar y esto también se traduce en que se vuelva mucho más caro movilizarse por un cierto sector. Bueno, entonces, como definición, las vías terrestres son aquellas infraestructuras que se diseñan para mejorar el transporte, disminuir el tiempo que se tarda en movilizarse de un punto a otro, destinado principalmente para el tránsito, en este caso peatonal, vehicular y animal. Eso también es importante señalar que además de los vehículos también se pueden transitar obviamente las personas, ¿no? Hoy con el tema de bicicletas, el tema de las motocicletas y bueno, ya no es tan usual el tema del transporte animal, en el caso que se lo hace por a medida a lomo de caballo o de mular, hoy ya es más es en tema en cuanto al tema de motocicletas o bicicletas. Las vías terrestres estas se clasifican en dos partes, las urbanas y las rurales. Las urbanas obviamente son aquellas que se encuentran dentro del sector urbano, es decir, eh, del sector donde están las caserías, del caserío, ¿no? Entonces, vamos a ver que en las vías urbanas vamos a tener autopistas, vamos a tener avenidas, calles, entonces, mientras que en las vías rurales son aquellas que se encuentran fuera del perímetro urbano, ya son en el sector un poco más alejado del casco central. Por ejemplo, en el tema de las vías rurales, hablemos, por ejemplo, en nuestro sector, el sector de la Bramadora, quien va al Paraíso de la 14, a Santa María o al río Pupusá, bueno, en fin, todos estos sectores son rurales y esas vías que se comunican o se enlazan con estos sectores son las vías rurales en este caso. Por eso mencionábamos, en el sector rural hay mucha desatención por parte de los gobiernos en cuanto a atender estas vías que estén en buen estado. En muchos casos no están en buen estado o fueron planificadas o reparadas con material que no fueron tan buenos y se dañan con mucha frecuencia. Entonces, dentro de las vías urbanas, lo señalábamos anteriormente, tenemos las calles y las avenidas, ¿no? Las calles son vías eh, que pueden tener doble sentido, es decir, flujo y contraflujo, pueden ser también solo en un solo sentido, y las avenidas por lo general tienen en dos sentidos, en flujo y contraflujo, y bueno, o en este caso son de dos carriles por vía o cuatro carriles, ¿no? Esto también depende, por ejemplo, hay autopistas, hablando ya en ciudades metrópolis como Quito, como Guayaquil, que tienen autopistas, ¿no? Entonces, estas autopistas tienen una especificación diferente, por ejemplo, la velocidad mínima 80 kilómetros sobre hora o la velocidad máxima 120, bueno, ya son vías mucho más rápidas, obviamente. eh, Incluso los carriles están señalizados por carriles qué velocidad debe llevar. Entonces, las avenidas tienen una, una connotación que tiene un parterre en la parte central, es un espacio de división entre los carriles de flujo y contraflujo, ¿no? Entonces, para ir teniendo más o menos en cuenta. No es lo mismo una calle que una avenida, ¿no? ¿Quién tiene la prioridad cuando estamos en la dirección? Siempre en las avenidas son las prioridades en este caso, ¿no? Bueno, las vías o la conformación de una vía, obviamente tenemos el carril, la calzada, el badén, el contén, la línea de parada, la ciclovía, el paso elevado, el paso peatonal, las intersecciones, las alceras y los parterres, ¿no? Entonces, esto es cómo se compone una vía urbana, ¿no? Calzada, el carril, ¿no? El carril es por donde va el vehículo, ¿no? Ahí en algunos lugares ya están delimitados los carriles con la señalización horizontal, ya esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? La calzada puede ser una calzada, en este caso, de concreto o una calzada de brea con piedra, ¿no? El bandén, por lo general, bandén son construcciones hechas de cemento. El contén, esto es lo que contiene las hileras metálicas que están al lado de la vía, esto es el contén, ¿no?
Las líneas de parada, por lo general, los generales, perdón, están sobre la vía, pintados, en el caso de cerca de un semáforo, o las líneas de parada propiamente de un bus, o las líneas de parada de estacionamiento de vehículos, ¿no? Ciclovías. En algunos sectores hay vías que tienen ciclovías en la parte interna cerca de lo que es el parterre, o en la parte externa, que es al filo de la vía, está señalizado, ¿no? La ciclovía, ¿no? Por ejemplo, en Santo Domingo hay alguna ciclovía en varios sectores de algunas avenidas, y esta ciclovía está en la parte central, lo que hace referencia al parterre, ¿no? Es decir, el parterre, al lado están las ciclovías. Por general hay una señalización de color celeste, que están bien identificadas para indicar que es ciclovía, y por ahí solo serían las personas que andan o conducen bicicletas, y hay que respetar este espacio que está destinado para ellos exclusivamente, ¿no? Hay pasos elevados, por ejemplo, al menos en Santo Domingo, en la ciudad más cerca, próxima a nosotros, el Carmen, hay algunos pasos elevados que se están construyendo. También en Quito, Guayaquil, hay unos pasos elevados que bueno, se conectan estos pasos elevados con otras avenidas, y que hace que el tráfico no se corte, sino fluya con mucho más rapidez. El paso peatonal bueno, en Quito, bueno, en las ciudades metrópolis, hemos observado varios pasos peatonales, ¿no? Justo para los peatones, para que puedan cruzar de un lugar a otro en las vías. Hemos visto, sí, que hay mucha imprudencia por parte de los peatones, que existiendo el paso elevado peatonal, prefieren pasarse por la parte de abajo, y han ocurrido ya accidentes de tránsito. Hoy se toman ya medidas preventivas, que se ubica una valla en la parte central del parterre, con el objetivo de que se obligue a las personas a subir al paso elevado y transitar por ahí. Es mucho más seguro. Tal vez a veces dicen, no, es que me demoro 2, 3 minutos, 4 minutos en subir y bajar en el paso elevado. Y bueno, a veces esos 2, 3 minutos, si es para salvar la vida de una persona, hagámoslo. Porque dicen por ahí, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Entonces, tratemos de utilizar estos espacios que están acondicionados, o deben estar acondicionados para los peatones. El tema de las intersecciones, ¿no? Hay intersecciones entre las vías principales, las vías secundarias. Siempre al salir a una vía principal hay un disco pare, que obviamente indica que debo de parar la marcha para permitir que el vehículo que viene en la vía principal continúe su marcha, y cuando ya no haya vehículo, peligro alguno, ya podré salir a la vía principal, ¿no? Los parterres y las aceras, debemos utilizar mucho el tema de las aceras, en el caso de eh, le solemos llamar también veredas, eh, las aceras para poder transitar como peatones. Y el parterre es la parte central de las autopistas. En muchos casos están utilizados para ubicar algunos elementos como palmas, como árboles. Es un elemento de arbolización, podríamos señalarle, ¿no? También, además de ser una división entre carriles, hablando en carriles de flujo y contraflujo, también se lo aprovecha para poder sembrar o ubicar arbolización que permita que el ambiente en estos sectores puedan ser un poco más agradables para el medio ambiente. Sumado a esto, y aquí hay una situación que debemos nosotros ir proyectándonos, es decir, eh, en los parterres, al momento existe algún tipo de árboles, o algún tipo de vegetación relacionada a plantas, es importante señalar que el CO2 que emana, en este caso, la combustión de los vehículos, al salir al aire, por decirlo así, a la atmósfera, el CO2 puede ser captado por las plantas y absorbido de tal manera que ellos la transformen en oxígeno. Entonces, es importante este tema, ya que la planta se alimenta además de los nutrientes que obviamente emana desde la tierra, con el tema del agua y todos los minerales que tiene la composición terrestre. También una parte
de la forma de nutrirse una planta es a través del aire y del sol. Entonces, absorbe el dióxido de carbono y expulsa oxígeno. Entonces, es decir, purifica el aire. Por eso, en algunas ciudades del mundo, por decirlo así, por ejemplo, en Manhattan, hay una especie del el Parque Central o el Central Park en Manhattan que obviamente da esa característica, ¿no? de poder limpiar el oxígeno, el aire, el medio ambiente, limpiarlo y botar el oxígeno. Por eso en muchas ciudades del país, del mundo y también ahora del país, se está acostumbrando a tener árboles en las partes internas de las ciudades para que ese CO2 que se acumula por producto de la combustión de los vehículos pueda receptarlo los árboles y expulsarlo ya en una especie de oxígeno puro. Inclusive, si algún rato ustedes puedan ir a un bosque, sí, bueno, un bosque, ¿no? Puede ser un bosque primario o de pronto virgen o que ya haya sido rehabilitado, ¿no? Estar dentro de ese bosque, al momento de respirar, usted va a aspirar un aire fresco, limpio, porque obviamente esos árboles, esas plantas están purificando el aire. Entonces, es un detalle que es muy interesante. La naturaleza, miren cómo es tan hábil en este sentido. Y bueno, los parterres, no estábamos hablando en este sentido, los parterres proporcionan estas características. Ya las vías rurales, bueno, aquí en las vías rurales ya nosotros conocemos las vías de primer orden, por ejemplo, las vías que comunican a cantones, comunican a provincias. Hay autopistas que comunican justamente entre lugares o entre sectores poblados, pero estas vías están en el sector rural, por decirlo así, ¿no? Hay vías que se comunican de forma internacional. Por ejemplo, nosotros acá en Ecuador tenemos algunas de ellas. Por ejemplo, en el caso de la vía que conduce de Tulcán a Ipiales. Esta es una vía, por decirlo así, internacional. Tulcán-Ipiales. Es una vía internacional porque conecta a dos países. Está conectado en dos países. ¿Sí? En el tema de las carreteras nacionales, por ejemplo, una de las carreteras más común que conocemos nosotros acá en nuestra zona, que es la vía que conduce desde Alloa, desde Alloa hasta Santo Domingo. Entonces, esta es una vía nacional y de mucha importancia esta vía. Si en algún tiempo hubo, o bueno, en algunos momentos hay derrumbes, se ocasiona un derrumbe en esta zona, esta vía se interrumpe, la circulación vehicular se interrumpe, se genera todo un caos de comunicación en cuanto a comunicarnos entre la costa y la sierra. Es una vía muy importante, la vía Alloa Santo Domingo de los Sáchila, ¿no? Y bueno, señalábamos muy bien que también hay vías rurales que no están con asfalto, tampoco están con concreto, están con piedras y son vías, en muchos casos, no están en buen estado. Y es ahí donde hace unos minutos mencionábamos sobre la desatención o la poca atención que los gobiernos, principalmente provinciales, que son los que tienen las competencias exclusivas, no brindan el soporte para que esta vía esté en condiciones óptimas. Y aquí hay algo anecdótico que podemos nosotros en este momento darnos cuenta. Es el campo justamente que produce, que emana la riqueza, que alimenta la ciudad y bueno, que nos alimenta a nosotros obviamente, es el menos atendido. Debe hacer lo contrario, ¿sí o no? Es decir, si el sector agropecuario es el que da de comer, el que da la riqueza, debe ser el sector mejor atendido para que de esa manera pueda seguir creciendo económicamente y también la comunicación entre el sector rural y el sector urbano sea mucho más rápida, ¿no? Entonces, esto es anecdótico, ¿no? Aquí, y esto se vive solo en nuestro país. eh, el campo no es tan atendido. Pero bueno, esperemos que en un momento dado hayan administradores del sector público que tengan conciencia o que hayan nacido en el sector rural y de manera fehaciente apoyen este sector. Principalmente, ¿qué es lo que pide el sector campesino, el sector rural? Es vías en buen estado.
y sí hay las condiciones para hacerlo, pero procuran, quienes administran los fondos públicos, procuran en muchos casos hacer caso omiso o bueno, llegan con esas promesas de campaña, ganan las elecciones, y se sientan en lugar de administrar y administran en sus propios intereses o los intereses de unas cuantas personas. Pero bueno, ese es otro detalle que en un momento dado ojalá y podamos seguir debatiendo y bueno, pero bueno, lo que sí queda claro aquí es que el sector rural, al menos en nuestra zona, en la zona norte de Manabí, es uno de los pocos atendidos. Y bueno, hay que trabajar para que en un momento dado llegue gente que en verdad pueda recuperar estos sectores y sean atendidos de la mejor manera. Entonces, las vías rurales son aquellas que se encuentran en la zona, fuera de la zona urbana, fuera de la zona urbana. Bueno, de igual manera, en las vías rurales también hay calzadas, hay ciclovías, hay pasantes. Bueno, los rasantes, hay, bueno, las curvas rectas, hay cunetas, bueno, el berma, el andén, las cuestas, que son las lomas, los cruces, también hay definiciones de carriles. Bueno, todo esto compone o se componen las vías. También las vías rurales tienen esta composición, por decirlo así. Por ejemplo, en el tema de las cunetas en el sector rural, y es una de las situaciones que muchas veces se comienza a publicar, de que las personas dueños de los terrenos cerca de las vías deben mantener limpia las cunetas, es decir, el espacio después de la calzada hacia la propiedad de la persona o los terrenos. Ese espacio se llama cuneta, entonces se suele mencionarle que las personas dueños de esos terrenos mantengan limpio las cunetas, con el sentido de que se produzca una conducción con seguridad, haya bastante visibilidad y bueno, tanto el conductor como los peatones y los dueños de las fincas cercanas se sientan seguros al momento de que esté todo limpio y ordenado, ¿no? Pero bueno, de igual manera, muchas personas lo hacen, hay otras personas que le prestan poca atención a aquello, sin lugar a duda, es necesario que se mantengan limpios estos espacios por cualquier circunstancia. Imagínese usted va en su vehículo, se le desinfló la llanta y al haber un espacio, una cuneta limpia, usted se puede ahorillar, como solemos decir nosotros, ubicarse al filo de la vía o fuera del filo de la vía y usted puede hacer el cambio de su neumático de una manera más cómoda. A diferencia que esté todo montoso, sucio, obviamente va a ser bastante complejo. Usted va a tener que permanecer sobre la vía y esto puede ocasionar dificultad en el tránsito, ¿no? Pero bueno, esto es también de sentido común, como personas, como dueños de las fincas o las haciendas, puedan mantener limpios estos espacios que son muy importantes para el tema de la seguridad vial. Bueno, hasta ahí con el tema del elemento material relacionado a las vías. Vamos ahora a compartir eh, otra de las diapositivas que tenemos preparado justamente para ahora. Os comparto un momento. Y que tiene que ver con la otra parte de los elementos materiales. Hoy vamos a ver dos de estos elementos materiales porque hay uno que es un poco más extenso y que vamos a entrar bastante, perdón, vamos a compartir, que vamos a entrar a revisar de una manera un poco más concreta, ¿no? Bueno, dentro de la subdivisión, ya habíamos hablado sobre las vías terrestres, vamos a hablar ahora sobre los vehículos, ¿no? ¿Qué es un vehículo? Vehículo es aquel medio por el cual se puede trasladar o transportar personas o cosas, por ejemplo, cargas de un lugar a otro. Ya, todo esto por la vía terrestre, ¿no? Porque dirán, también puedo movilizar por un avión. Ese es otro caso. Entonces, también puedes transportar por medio fluvial, los barcos, los botes, ya, ese es otro detalle. Pero aquí tenemos que ver por las vías terrestres. ¿Qué vehículos o qué es lo que normalmente utilizamos nosotros? Dentro de los vehículos, vehículos a motor, vehículos a tracción humana o vehículos a tracción animal.
sea, vamos a ver, dentro de la clasificación de los vehículos, tenemos a motor, ya vamos a ver que hay motor de inducción eléctrica y motor por combustión, que en este caso son los motores que se utilizan combustible, combustible fósil, como el tema, bueno, un combustible que es producto de elementos fósiles, que es la gasolina o el diésel, ¿no? En vehículos de tracción humana, es decir, aquí vamos a ver lo que nosotros como ser humano utilizamos para mover un vehículo, por ejemplo, la bicicleta, el triciclo de tracción humana, es decir, pedaleamos nosotros, hacemos que el pedal gire, esto con esto lleva a una especie de cadena, la cadena mueve una llanta y hace que el vehículo se mueva. Ya, bueno, entonces comenzamos con los vehículos a motor. Hay, podemos decir, tres grandes grupos bien definidos, que son los vehículos livianos, los vehículos pesados y los vehículos extra pesados. Dentro de los vehículos livianos tenemos al auto, a las camionetas y a las motocicletas, que son vehículos livianos, ¿sí? Los vehículos pesados, aquí ya tienen que ver los camiones y también los buses. Y los vehículos extra pesados, aquí ya viene del calaje de los trailers, ¿sí? Estos trailers que llevan o jalan un contenedor son vehículos extra pesados. Claro, para cada vehículo hay también una especie de, bueno, una, una especificación para quienes conduzcan este vehículo. Por ejemplo, ustedes están cursando este curso de conducción para una licencia tipo C. Obviamente, su conducción solo va a ser hasta vehículos livianos. Vehículos pesados ya es otro tipo de licencia. Vehículo extra pesado también es otro tipo de licencia. ¿Sí? Pues no vamos a ahondar mucho en este detalle, solo diferenciar los vehículos livianos, pesados y extra pesados. ¿Sí? Los vehículos de tracción humana, bueno, como ya lo señalábamos hace unos minutos atrás, es cuando el ser humano mueve algo para, o con la tracción del ser humano, se mueve un vehículo. Ya que es uno de lo más sencillo, por ejemplo, la carreta. Una carreta es un vehículo, sí, porque mueve, partiendo de la definición, que mueve algo de un lugar a otro, eh, ahí está la definición, y es la persona que con sus dos brazos empuja una rueda que está anclada al piso, obviamente, y se mueve ese espacio. Entonces, la carreta es un vehículo de tracción humana. De igual manera el triciclo, de igual manera la bicicleta, ¿sí? Por ejemplo, ya hoy en día, bueno, hace unos 20, 30 años atrás, se utilizaban mucho los triciclos para movilizar compras, mercancías y bueno, entre otras cosas más. Ya ha pasado un poco de moda, hoy vemos pocas personas que utilizan los triciclos, principalmente las personas que hacen comercio ambulante, por decirlo así, que comercializan el tema del agua de coco, que comercializan el tema de los jugos de frutas, comercializan, por ejemplo, gallinas, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, a panes hemos visto a personas que conducen, llevan un triciclo, empujando un triciclo, vendiendo panes. Hemos visto también el tema ahora del morocho, bueno, el pan, obviamente. También ahora las carretas de comida que se movilizan, por ejemplo, los sándwiches, bueno, en fin. Estos triciclos anteriormente se utilizaban mucho, ¿no? Para movilizar a personas, para llevar de un lugar a otro compras, mercancía o mercaderías, perdón. Ya es poco hoy el uso, solo de forma exclusiva en lo que acabé de mencionar. Las bicicletas hoy están entrando en una especie de, de reaparición el tema del uso de la bicicleta para la transportación. Se está impulsando en algunas ciudades del mundo. En Ámsterdam me parece que es una de las ciudades muy avanzadas en el tema del ciclismo, no por el tema de que sean profesionales ciclistas, sino por el uso cotidiano que le están dando a las bicicletas. Por ejemplo, en Santiago de Chile también hemos visto que se utiliza mucho la bicicleta para movilizarse de un lugar a otro. Por ejemplo, para ir al trabajo, para ir de compras y bueno, para hacer rutas ciclísticas de paseo, en fin. Pero estas ciudades que acabo de mencionar también tienen sus especificaciones. Es decir, por ejemplo, Ámsterdam, que queda en Países Bajos, es una de las ciudades que tiene mucho más índice de bicicletas que los propios vehículos. Bueno, en las condiciones que es plana la ciudad, es decir, no hay muchas elevaciones, muchas lomas como las conocemos nosotros.
Hay esas condiciones. La otra es la cultura también que ellos tienen de poder transitar en bicicleta. Es decir, si nosotros aquí en nuestra localidad, hablando del Carmen, de Santo Domingo, localidades cercanas, andamos en bicicleta en la vía pública, un vehículo, una persona, una moto, un vehículo, nos puede de una u otra forma ronzar o empujar porque ellos creen tener el derecho de ir en esa vía nomás. Es decir, somos poco respetuosos de las personas o de las personas que andan en bicicleta o los ciclistas. Entonces, como que esa cultura de respeto todavía no la hemos masificado nosotros. Es verdad, no son todos los conductores, hay conductores muy responsables, muy respetuosos, porque es necesario, ¿no? que respetemos. Y lo señalábamos ayer, que una de las situaciones neurálgicas de la educación vial es proteger la vida de las personas, la vida del peatón. Y aquí la vida también de un ciclista es importantísima, ¿no? Entonces, eh, hoy en día, en algunas ciudades de aquí en Ecuador ya se comienza a popularizar más el uso de la bicicleta. Ya también hay algunos lugares que ya mantienen un espacio para estacionar bicicletas, por ejemplo, en centros comerciales. eh, pero falta mucha más cultura en este sentido. Vuelvo y repito, hay ciudades a nivel del mundo que tienen una cultura eh, mucho más evidente en el uso de la bicicleta. Entonces, en ese sentido, es importante que como conductores, ahora que estamos acá aprendiendo, y que cuando veamos un ciclista, respetemos su espacio del ciclista. Habemos conductores, tal vez me incluya en ese caso, porque soy conductor, que a veces no le prestamos mayor importancia, pero sí, debemos prestarle extremada importancia a los ciclistas porque es un vehículo muy liviano y va una persona que con medio que me le acerque a él, el volumen del vehículo que vaya conduciendo puede ocasionar de que el ciclista pierda el control de su bicicleta y pueda caer debajo de las llantas de mi vehículo en el caso que vaya conduciendo o lo expulse hacia el costado, hacia el costado de la vía y pueda producirle un accidente grave. Entonces, mucha atención con el tema de los ciclistas. Hay que respetar a los ciclistas. Es importantísimo que nosotros como conductores lo hagamos. Y el último de los vehículos acá es este de la tracción animal, que ya hoy poco se ve en nuestro medio. Tal vez en el sector rural se vea con bastante frecuencia, por decirlo así, pero por lo general ya se utiliza solo para movilizarse dentro de un mismo sector, por ejemplo, dentro de la localidad, dentro de una finca, de una u otra finca, bueno, por decirlo así, para movilizarse. Anteriormente, hablemos unos 50, 60 años, el transportarse a lomo de caballo era muy usual. Obviamente, decían gente, por ejemplo, del Carmen Santo Domingo, se demoraban 2, 3 horas o 4 horas, no recuerdo. Bueno, no es que no recuerde, sino es que no tengo claro el tiempo. Entonces, eh, era ese medio de transporte. Y ahora ya no. Y ahora es muy limitado, muy limitado. Inclusive habían temas de carretas, que los caballos hablaban carretas o carruajes. Es muy poco utilizado, muy poco usual ahora. Por ahí en algunos lugares turísticos hemos observado que hay caballos que jalan carretas, pero es una situación un poco más turística, pero no es de transporte como un vehículo como tal, ¿sí? Pero dentro de la clasificación del vehículo se encuentran los vehículos de tracción animal, así que son animales, en este caso el caballo, el mular, en nuestra zona, los bueyes también, que jalaban una carreta y en la carreta llevaban productos o llevaban personas también. Bueno, hasta ahí, con esta clasificación, dentro del elemento material, que es el elemento que vamos a demorarnos un poco más, es el elemento de las señales de tránsito, que es la otra parte del elemento material, que vamos a ver con mayor profundidad. ¿Sí? Ahora, vamos a explicar la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Ya en la plataforma vamos a tener habilitado la actividad que vamos a responder el día de hoy. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Por aquí, tengo ya para compartir la pantalla. Bueno, gracias a quienes han dado like a
esta clase. Bueno, aquí ya estamos en el elemento material. Hemos trabajado hoy con el elemento de las vías terrestres y el elemento de los vehículos. Hay un foro que dice lo siguiente. Redacte, bueno, perdón, el foro, acá, perdón, aquí está. Aquí está el foro. Ya les ubico bien el foro porque al parecer, un momento, ya estamos. Un momento, aquí está el foro que vamos a responder. Vamos a responder. Es señale por qué es importante el mantenimiento de las vías públicas. Una apreciación personal de ustedes. ¿Por qué creen que es importante el mantenimiento de las vías públicas? ¿Sí? De una, dos o tres líneas, ustedes escriban por qué creen que es importante. Bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Si hay un buen mantenimiento, los vehículos no se van a dañar, el tránsito de un lugar a otro va a ser mucho más eficiente, no va a haber mayores indicios de accidentes de tránsito. Bueno, ya ustedes podrán proponer por qué es importante el mantenimiento de las vías públicas. ¿Sí? Esa es la actividad que queda planteada el día de hoy. Les sigo insistiendo, como ayer se los mencionaba, no nos dejemos acumular las actividades. ¿Sí? Porque si no, obviamente, al finalizar este módulo, vamos a vernos con muchas actividades pendientes. Miren, ayer quedaron dos foros, hoy va a quedar solo uno. Entonces, este fin de semana tenemos tres foros. Así que tratemos de cumplir a cabalidad. Es verdad, esta clase está programada de entre 30 a 40 minutos, ¿sí? Entonces, el resto del tiempo, del resto del tiempo que está programado para hoy, aprovechémoslos para cumplir con esta actividad. ¿Cuánto me demora en responder? Ingresar a la plataforma, escribir unos 5 o 10 minutos. Pero ya estoy cumpliendo con mi actividad del día de hoy. ¿Sí? De igual manera, quiero señalar que todas las actividades van a estar pendientes, van a estar habilitadas hasta el último día de clase, que es el 21 de junio. ¿Sí? Entonces, eso, mis estimados estudiantes, queda habilitado ya este foro para que ustedes comencemos a hacerlo. Y bueno, si de pronto ahora ustedes tengan algo pendiente que hacer, pueden hacerlo, pero no se olviden de al menos hacerlo hoy, para que no se les acumulen, porque la próxima semana van a haber también otras actividades que hacer y también vamos a tener que preparar lo que tiene que ver a la clase o en este caso al proyecto de vinculación que vamos a realizar en la escuela, en la unidad educativa Daniel Comboni del sector de La Restrepo. Bueno. Hasta ahí, mis estimados estudiantes, ha sido un gusto y un placer haber compartido esta mañana con ustedes. Espero que eh, hayamos prestado un poquito más de atención. De igual manera, en la plataforma hay videos. Este video también va a quedar registrado ahí para que aquellos jóvenes que de pronto no se conectaron ahora en la mañana puedan verlo durante el día de clase. ¿Sí? Así que muchas gracias por su gentil atención. Gracias por esos likes que han dado aquí al video. Y bueno, nos vemos la próxima semana, el próximo fin de semana, el sábado 13 de junio, si no mal recuerdo. De igual manera, yo durante esta semana le comunicaré cuál va a ser el medio por la que nos vayamos a conectar a clase. ¿Sí? Así que pasen bien, chao, chao, y nos vemos el próximo fin de semana.